¿Cómo están? Bien. Bendecido. Podemos hablar acerca de las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así es. Pueden pasar para acá, si no todavía hay acentos. En Mateo capítulo 25, versículo 14. Si abren sus Biblias, por favor. Mateo 25, versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y él, que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué impactante historia, ¿no? Una historia que se nos cuenta y nos habla acerca de las capacidades que Dios nos ha dado. Todos ustedes tienen capacidades, todos. Aquí no hay que yo no tengo, que yo no sé. Cuando nosotros creemos, Dios nos capacita, nos da talentos, nos da dones para que nosotros podamos ponerlos en práctica sirviendo a Dios. Entonces, muchas veces he escuchado historias, por ejemplo una historia que les he dicho, de esos 2 ancianos que vivían en una casa y los vecinos, al percatarse de que estos 2 ancianos no salían, no había movimiento en su casa,
llamaron a la policía. Entonces la policía vino a esa casa a investigar sobre el paradero de estos ancianos. Y en el momento que los policías entraron a la casa, percibieron un olor fétido. Al avanzar e indagar más adentro en la casa, encontraron a los ancianos, encontraron sus cadáveres. Y llegando a la conclusión que su muerte fue por falta de alimento, o sea que ellos no comieron y murieron. Pero indagando más a fondo en la casa, encontraron $40,000 de los ancianos, que ellos tenían guardados y que nunca usaron. Los escondieron y murieron. ¿De qué sirve tener dinero y esconderlo si no lo podemos usar? Es tonto, ¿no? La gente muere, la gente se enferma por tener dinero y después no lo usan. Estas dos personas, como lo que vemos aquí de los que tienen talentos, Dios les dio la capacidad de tener cierto dinero, pero no lo usaron. Y muchos cristianos tienen capacidades que las están escondiendo. Entonces, ¿qué es un talento? Un talento en los tiempos de Jesús no era una moneda cambiante, sino era una unidad de peso, aproximadamente 26 kilos de oro. O sea que era una cantidad muy grande, 26 kilos de oro. Un talento era una gran suma de dinero y no era cualquier cosa. El talento griego pesaba más de 25 kilos y esto equivalía a 6,000 denarios, o sea, 6,000 días de salario. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, ¿tú crees que los talentos que tienes son tuyos? ¿De quién son? De Dios. Y si son de Dios, ¿por qué a veces la gente esconde lo que Dios le da? Bueno, aquí hay una razón. ¿Cuál es la razón que Dios da? Miedo. Es que yo no sé. Es que yo no puedo. Desde el momento que tú crees, tú puedes. La samaritana, desde el momento que ella creyó, ella salió corriendo para hablarles a toda la gente que ella conocía y no había recibido clases de ninguna cosa. Pero lo que había recibido en su interior, eso hizo que hablara a otras personas y les dijera, ¿sabes qué? He conocido un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Fue lo que dijo. Y entonces los demás vinieron para ver si era cierto y le dijeron, ya no creemos por tu dicho. O sea que esta mujer, inmediatamente después de que conoció a Jesucristo, habló. No necesitamos saber mucho, ¿sí? No. Necesitamos tener disposición. Ahora, hablábamos de 6,000 días de salario. Convertido en años, era una cantidad considerable que podía ser utilizada para vivir tranquilamente. ¿No? ¿Cuántos son 6,000 días de trabajo? 20 años. Aproximadamente. 20 años. ¿No? O sea que esta persona que recibió los talentos podía vivir 20 años de su vida tranquilamente sin preocuparse. Ahora, refiriéndonos a lo que Dios nos dio, Dios dotó y dio lo suficiente para que nosotros pudiéramos hacer la obra. Esa obra que Dios nos ha mandado a nosotros. Dios nos ha dotado, no de cantidades de dinero, pero sí de cantidades, sí, en el sentido de talento, en el sentido de capacidades. Porque dice la palabra que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, este dueño de este terreno o de esta empresa se fue lejos. ¿Y qué hizo?
les entregó sus bienes. Jesucristo ya se fue lejos. Muchos de ustedes se sienten incapaces de hacer las cosas, o muchos de nosotros a veces decimos, pues es que no, yo no puedo. Sin embargo, Dios nos ha capacitado, estamos capacitados para hacerlo. ¿Sí? Nos ha dado su espíritu, nos ha dado capacidades, talentos para poder hacerlo. Por ejemplo, el piano es un talento, ¿sí? Y muchas otras cosas que nosotros podemos ver son talentos que Dios nos ha dado para el servicio de Él. Capacidades que Dios ha preparado para que nosotros podamos hacer la obra. Entonces, se fue lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio, ¿cuánto? 5 talentos. ¿Qué hizo el que tenía 5 talentos? ¿Sí están aquí? Sí. ¿Qué hizo? Le dio otros 5 talentos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿O qué hizo el patrón? Lo exaltó. ¿No? Y le dijo, vean lo que le dice, buen siervo y fiel. O sea que este hombre puso a trabajar los bienes de su patrón, lo que le había dejado a él. Y entonces le redituó ganancias. Jesucristo nos ha dado talentos a nosotros para que a Él le reditúe ganancias. Es bueno venir a congregarse, sí. Pero es bueno también poner al servicio de Dios lo que nosotros sabemos. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. No para que el hombre sea glorificado. Porque hoy en las iglesias, la mayoría de la gente que hace algo para Dios, se glorifica a sí mismo. Y piensan que son sus atributos, son sus capacidades, pero no son sus capacidades, son las capacidades que Dios le ha dado a cada persona. Él dice aquí que les dio sus bienes. Y a uno dio 5, y a otro dio 2 talentos. Dice, pero el que había recibido un solo talento, ¿qué hizo? O sea, había recibido un talento. ¿A cuánto equivalía un talento, decíamos? 6,000 días de qué? Es una cantidad considerable. Ahora, 5 talentos, ¿cuánto eran? ¿Para vivir cuánto? Entonces, lo que Dios nos ha dado es una capacidad tremenda para hacer cosas. Pero pocos de nosotros hacemos eso. Porque nos sentimos insuficientes, porque sentimos que no podemos, porque así nos hemos acostumbrado a pensar. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es el que da la gracia, da los talentos, da los dones, da las capacidades, entonces podemos actuar en eso. Y vamos a comenzar. Cuando hablamos de talento, en el tiempo de Jesucristo decíamos, hablamos de una unidad de peso. Latinoamérica, el talento significaba capacidad para hacer cualquier cosa como don. En Latinoamérica, un talento, ¿qué significaba? Capacidad de hacer cualquier cosa como un don. Y esto no se trata de la cantidad, sino del amor y el esfuerzo que estos trabajadores deberían de tener a su amo. O sea, él les dio las capacidades, pero ellos deberían de haber amado a su amo, hacer un esfuerzo por redituarle beneficios y deberían de tener en alta estima a su amo. Esta historia nos narra sobre quién recae el enojo del Señor. ¿Sobre quién recae el enojo? Sobre el que es negligente. ¿Qué es negligente? ¿Alguien sabe qué es negligente? Que no vende algo para hacer las cosas. Negligente es una persona que no pone cuidado, no aplica con diligencia lo que tiene que hacer, en especial en el cumplimiento de una obligación. Es un negligente. Cuando tú vas a un trabajo y esa persona no cumple con su trabajo, es una persona negligente.
no es diligente, no es pronto para hacer las cosas. Entonces, el enojo de Dios viene sobre las personas negligentes. Cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, porque anteponemos, este hombre, ¿qué antepuso? El miedo. ¿Cuántos de aquí tienen miedo para hablarle a otra persona? Ahora puedes tenerlo, pero ¿cómo lo superas? Lógicamente enfrentarlo, dejando que Dios use tu vida. ¿Sí? Entonces el hombre de la historia se fue lejos, tal vez viajó a otro país. ¿Sí? Inmediatamente que él recibió 5 talentos, el primero, el versículo 15, puso el dinero a trabajar con todo, o con toda diligencia. La palabra diligencia significa prontitud. Y cuando nosotros recibimos algo de Dios, necesitamos hacerlo con prontitud, con los bienes que Dios le había dado, o el Señor, o el amo que le había dado. Hizo negocios con los bienes de su Señor, para que cuando Él regresara, le diera dividendos o liquidez. ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo venga y tú le digas, pues yo sí sabía lo que yo tenía que hacer, pero no lo hice? ¿Qué va a pasar? Nosotros a veces pensamos que como ya somos salvos, ya no tenemos que hacer nada. No, Dios no nos llamó para que estemos cómodos. Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. Y para eso necesitamos utilizar nuestros talentos, nuestras habilidades. Yo he sabido, por ejemplo, la mamá de Oscar fue una mamá que tenía un negocio para la iglesia, ¿no? De tamales. Ella utilizó ¿qué? Su talento para cocinar. ¿Para qué? Para exaltar a Jesucristo, para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente, para dar para la iglesia o dar para las necesidades. Para eso lo hizo. ¿Pero qué utilizó? Sus manos, su sazón, su tiempo, su dinero. Y eso queda. Entonces muchos de nosotros estamos siendo capacitados, pero estamos enterrando lo que Dios nos da. Este hombre se fue lejos, representa a Dios. Entonces, así el que tenía 2 talentos, estos 2 hombres fueron obedientes a la orden de su amo, fueron diligentes, pusieron los bienes a trabajar. Y yo creo que cuando hablamos de talentos, no solo hablamos de dones económicos que poseemos, porque eso es lo que piensa la gente, como dinero, cosas, cargos o cosas materiales, sino cualquier bien material o espiritual que Dios nos dio para llevar su obra a cabo. Todo lo que tenemos nosotros es algo que Dios nos ha dado. Él dijo, todos los elementos para que cumplamos su propósito, y cada uno nos dio el talento o los talentos para hacer su obra. Hay mucha gente que sabe hacer muchas cosas, pero esconden su talento. ¿Para quién dan el talento? Para este mundo. Dan el talento para su patrón de este mundo, pero no le dan el talento a Dios. No le dan esa capacidad a Dios. La ofrecen al mundo, pero no a Dios. Estos 2 hombres hicieron lo correcto. Cuando Dios le pide al que le dio un talento, Él le contesta juzgando a Dios como amo. ¿Qué crees? Fíjense cómo este último, que no hizo su trabajo, juzga a Dios. Y así somos nosotros. No hacemos lo que tenemos que hacer, pero queremos que Dios nos bendiga. No hacemos lo que tenemos que hacer, gastamos nuestro talento, gastamos nuestro dinero, gastamos nuestra inteligencia, nuestra sabiduría en cosas que no sirven, pero cuando Dios nos dice, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Entonces le reclamamos a Él. Y este hombre, ¿qué dijo? Versículo 24, si quieren ir para allá. Vean, pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor,
te conocía que eres hombre duro. O sea, ¿qué hubo aquí? Un juicio en contra de Dios. Y le dijo, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y que ciegas y recoges donde no esparciste. Este hombre no puso a trabajar su talento. Este hombre no puso las capacidades que Dios le dio para exaltar el reino, sino que él tuvo miedo y por ese miedo juzgó a Dios diciendo, tú eres duro, ¿no? Y como eres duro, pues yo tuve miedo. Pero esa no era la verdadera razón. La verdadera razón es que era negligente. La verdadera razón es que no ponía cuidado ni aplicaba sus talentos con diligencia para servir a Dios. Esa era la verdadera razón. Y muchos de nosotros podemos esconder la razón verdadera por la cual no hacemos las cosas. Y nos justificamos. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe cuál es la intención del corazón y por qué hacemos las cosas y por qué no hacemos las cosas. Entonces Dios capacita al hombre. Este hombre no puso a trabajar los talentos o el talento que Dios sí le había dado. Dios nos ha dado bienes, Dios nos ha dado dones para que trabajemos. Y esto no tiene que ver con nosotros. Dios nos dio las herramientas, ¿sí? No el esfuerzo humano. Es Dios el que nos da las cosas, por su gracia y por su misericordia. Pero todos los que decimos que somos cristianos, Dios nos ha dado capacidades para que las podamos poner en práctica para el reino de Dios. Muchos las hemos escondido. El problema será cuando nosotros nos enfrentemos a Dios. Yo veo mucha gente que se excusa. Le dices algo, no, es que yo por esto, no, es que yo por fulano, no, es que yo no puedo, no, es que... Pero cuando tú estés delante de Dios, ¿qué excusa le vas a dar? ¿Qué excusa le vamos a dar? ¿Podremos excusarnos delante de Dios? No. Él no te va a decir, ay, pues sí tienes razón, como nosotros a veces le decimos al rey. No, Él no te va a decir eso. Él te va a decir, yo te di capacidades, yo te di talentos a ti. ¿Por qué los desperdiciaste? ¿Por qué los escondiste? ¿Por qué fuiste negligente? ¿Por qué fuiste irresponsable? Si tú sabías que tu vecino se iba a morir o que se iba a divorciar, ¿por qué no usaste la palabra que yo te di para decirles que hay esperanza en Cristo Jesús? ¿Por qué no consolaste a alguna persona? ¿Por qué si sabías que tu mamá no conocía de Jesucristo, nunca le hablaste porque ella siempre te rechazó? Cuando yo te dije, fórzalos a entrar. Y te di la capacidad para poder hacerlo. Porque todas las capacidades que nosotros tenemos, los talentos, ¿sí?, que Dios nos ha dado, es una obligación que nosotros tenemos que hacer porque Dios nos los dio precisamente para trabajar en Él. Y que lo que Dios nos ha dado sirva para que otros puedan conocer a Jesucristo. Los primeros fueron exaltados, no por lo que consiguieron, sino porque los exaltó. Por su obediencia, porque fueron obedientes, porque fueron siervos, ¿qué les dice? Fieles. ¿Fieles a qué? Fieles al mandato, fieles a lo que Dios les dio. Dios les dio esas capacidades y ellos fueron fieles. Ellos inmediatamente fueron obedientes. Y Dios los exalta por su obediencia, no por lo que habían ganado, sino por su obediencia. ¿Sí? Dice el 25, si quieres. Dice,
Pero a este, ¿qué hace Dios? Dice, por lo cual tuve miedo. ¿Y qué dice? Y escondí. Hay mucha gente que trata de evadir sus responsabilidades con Dios. Y lo podemos hacer. Pero un día va a demandar Dios lo que nosotros se nos ha dado. Un día Dios va a demandar de nosotros las habilidades y las capacidades que le ha dado a cada uno de nosotros. ¿Me entienden? Entonces dice, por lo cual tuve miedo. Él dice que tenía miedo. ¿Cuál era la razón verdadera? Era negligente. Negligente. No ponía prontitud en las cosas que tenía que hacer. Y este es un llamado para todos nosotros. ¿Cómo eres tú para poner en marcha o en actividad o en obediencia lo que Dios dice? ¿Cómo somos nosotros para poner en práctica todo aquello que Dios nos ha dado? Y las capacidades que Dios nos ha dado. Yo he visto que a muchas personas les pesa lo que Dios les ha dado. Les pesa. He escuchado muchas personas que dicen, no, es que el ministerio acabó con mi familia. No, tú acabaste con tu familia. El ministerio nunca le va a hacer daño a ninguna persona. O sea, el servicio a Dios, las capacidades que Dios nos da, jamás le van a hacer daño a una persona. Son bienes que Dios nos da para hacer su obra. ¿Me entienden? Entonces, necesitamos nosotros entender y ser honestos. Porque este hombre no fue exaltado. Este hombre fue humillado. Número uno, mintió. Dijo, probablemente sí tuvo miedo. Pero Dios ve lo que contesta. Y fui y escondí tu talento. O sea, tuvo miedo, dice él, y fui y lo escondí. O sea, no le hablé nunca a nadie. Nunca vine a barrer aquí. Nunca yo sabía de albañilería y nunca puse nada para ser albañil. Yo sabía de música, pero nunca le enseñé a nadie. Yo sabía de cocina, pero pues yo, cuando dijeron quién quería cocinar, yo nunca quise. Yo sabía de organización, pero yo nunca lo hice. Porque fui negligente. Porque tú me capacitaste para eso. Yo sabía de administración, pero nunca lo hice para ti, Señor. Yo, sí, Señor, tú me diste dinero, pero nunca lo puse al servicio de Dios. Nunca. Dice, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuánto le regresó? Lo mismo. Muchas veces la gente dice, pues yo por la salvación ya. Pero la salvación es el inicio para una nueva vida. Y Dios nos ha dado la salvación y nos ha dado las capacidades para que nosotros hagamos bienes a Jesús con lo que nos ha dado. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, ustedes saben que era un asesino. Se convirtió al cristianismo. Inmediatamente después, ¿en qué se convirtió? En apóstol. Y la palabra apóstol es la palabra enviado. ¿Y a dónde fue enviado? A los gentiles, a las naciones. ¿Y cómo lo hizo? Inmediatamente después. Aquí Dios no le dice, ay, pobrecito, tuviste miedo. Ay, pobrecito, pues sí, es que era una carga pesada. Como nosotros podemos decirle así, yo he escuchado mucha gente que al no hacer las cosas le dicen, ay, no, sí tienes razón, es que es muy pesado. ¿Será pesado hacer la obra de Dios cuando el que la hace es el Espíritu Santo en nosotros? Entonces dice, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ten, ¿me diste uno? Ten uno.
Cuando uno es empleado, ¿cuál debería de ser el pensamiento de un empleado con su patrón? Hay mucha gente que dice, no, es que mi patrón, él gana mucho dinero, yo no voy a trabajar, yo no. Eres negligente. Porque tú tienes que hacer crecer la empresa de tu patrón. A ti no te importa, tú eres cristiano. Y tú tienes que ser un buen trabajador para que el cristianismo sea adornado por lo que Dios te dio, la capacidad que Dios te dio en esa empresa. Porque el que te va a bendecir no es el patrón. ¿Quién es el que te va a bendecir? Dios. Pero desgraciadamente el sistema de pensamiento de mucha gente es, no, yo por qué voy a hacer. Así es en el gobierno. Y así es en muchas personas que son empleados, así son. No, yo por qué. Yo nada más voy a hacer lo mínimo. Hay que ahí se vaya. Ese es un pensamiento mediocre. Pero en Cristo dice que hagamos todas las cosas como para el Señor. Es como si Dios dijera, voy a hacer algo yo, pero pues ay, con una oreja grande, la boca chueca, los pies chuecos. O sea, ¿sí me explico? Aunque Dios hizo al ciego, hizo al cojo con un propósito, digo, bueno. Pero Dios siempre tiene un propósito bueno. Pero Dios no hizo porquerías. Dios no hizo mediocridades. Dios hizo las cosas bien y dijo, todo lo que he hecho es bueno. Y lo hizo bien. Pero nosotros para Dios a veces nos limitamos para hacer las cosas por Dios. Tenemos muchas cosas que hacer. Muchas. Pero si se trata de ir a un bailongo, si se trata de ir a alguna otra cosa, si se trata de ir con la familia, si se trata de hacer cosas personales, ¿qué pasa? Vamos. Y encontramos la oportunidad y cómo lo hacemos y todo eso, pero para Jesús no hay. Oye, vamos a servir. Tú tienes el talento de evangelizar, o tienes el talento de ayudar, de cargar, de no sé, de hablar. Dios te ha dado un don, una capacidad para que la pongas al servicio de Dios. Dios te ha dado dinero, mi hermano. ¿Qué vas a hacer con ese dinero cuando te mueras? Dios te lo va a demandar. ¿Qué dice del que ayuda al pobre? ¿Qué dice la Biblia? Que presta a Jehová. El que presta al pobre da a Jehová. ¿Y qué hace Jehová? Te lo devolverá, dice. Hasta eso, que no necesita hacer eso él. Son capacidades que Dios nos ha dado, capacidades económicas, capacidades intelectuales, capacidades, ¿sí?, laborales, que nosotros debemos de poner al servicio de Dios. Pero este cuate fue negligente. Dice, y sabías que siembro donde no sembré. O sea, esto quiere decir que Dios puede hacer las cosas ni siquiera donde Él puso una semilla. Pero tiene que usar hombres y mujeres para poder hacer el trabajo. Y nosotros a veces no queremos hacer el trabajo de Dios. Y servimos más a los hombres que a Dios. Entonces volvemos y ve lo que le dice. No le dice, pues sí, es que es normal que tengamos miedo. No le dice así. Respondió su señor y le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malo. ¿Por qué le dijo siervo malo? Porque Dios lo había capacitado. Fíjate, te voy a decir una cosa. Hechos 1:8, ve ahí. Y ve lo que Dios nos ha dado. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo vino el Espíritu Santo en ti? Cuando creímos. Cuando creímos recibimos el poder. Yo tengo que pensar, yo recibí el poder. Yo recibí capacidades y dones. Y dice,
y me seréis testigos. Ahora vean, te voy a enviar el Espíritu Santo y me serás. O sea, es una orden, es algo imperativo. Y me serás testigo. ¿En dónde? En Jerusalén. En la colonia Roma, en Constitución de 1917, en Héroes de Churubusco. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ahora, Dios sería injusto si no te capacitara y te demandara que tienes que hacer eso. Pero Dios por eso exige, porque nos ha capacitado con el Espíritu Santo, que es Dios que está en nosotros. Y la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Es el mismo Espíritu que bajó del cielo y que se posó en la vida de Jesucristo. El mismo. Es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Tú crees eso? ¿Sí lo creen? ¿Creen que lo tienen? Sí. Porque si no lo crees, estás muerto. Porque precisamente para poder hacer la obra de Dios, ¿qué necesito? El poder de Dios. El poder del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, lo más maravilloso ya lo tenemos. En el Viejo Testamento, Dios decía que levantaba hombres con capacidades para el diseño. O sea que los diseñadores son capacitados ¿por quién? Por Dios. Los músicos recibían la capacidad de parte de Dios. Los artesanos lee la Biblia. Por eso mucha gente se adjudica. No, es que yo estudio mucho. No, es que yo, sí. Pero ¿quién te da la habilidad para comprender? ¿Quién te da la habilidad para hacer las cosas? Dice que Él le dejó los bienes a estas tres personas. Él le dio los talentos para que pudieran hacer la obra y que le dieran dividendos, pero no lo hicieron. Por ejemplo, tenemos a Martín Lutero. Martín Lutero era un miembro de la Iglesia Católica, ¿no? Él empezó a leer las Escrituras y se empezó a dar cuenta de que había errores ahí. Era un buen abogado. Era un hombre que había sido preparado desde el punto de vista intelectual. Y entonces cuando Dios le revela en Romanos 1:16, a ver, vamos ahí, por favor. Rápidamente. Dios le revela esto, porque él se golpeaba, él se sangraba, él ayunaba muchas veces para agradar a Dios. Y él, antes de conocer a Jesucristo, decía: a veces siento que odio a Dios, porque él sentía que Dios lo obligaba a hacer cosas. Él sentía, como la iglesia popular, la iglesia católica enseña, que tú tienes que hacer buenas obras. Es una obligación hacer buenas obras. Y sí es una obligación, pero ¿quién te ayuda a hacer esas buenas obras? El Espíritu Santo, la capacidad que Dios me dio. Entonces, él leyendo Romanos, que todos los cristianos deberíamos de tener esta carta, pero bien macheteada, y pocas personas lo saben. Dice: porque no me avergüenzo. Bueno, vamos a leer desde el 15. ¿Sí? Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué empezó a hacer el apóstol Pablo? Él fue llamado apóstol. Y un apóstol es enviado. ¿Enviado a quién? A las personas que no conocían. Inmediatamente él puso en marcha, ¿sí?, un programa de evangelización. Y estaba dispuesto a ir ¿a dónde? A Roma.
Y les voy a decir una cosa, el primer viaje del apóstol Pablo fue de 1500 kilómetros. Aquí no quieren venir 3 cuadras. Y antes no había carro. Tenían que caminar. O era en caballo, o era en carreta. El segundo viaje del apóstol Pablo fue de 3000 kilómetros. De aquí a Chicago. Caminando. En barco. En caballo. En peligros de muerte. Y no ponían pretextos. Hoy ponemos pretextos para todo. Hoy ponemos pretextos para hacer la obra de Dios. Pero cuando estás enamorado de alguien, no te pesa hacer lo que tienes que hacer. Y el apóstol Pablo estaba agradecido por Dios porque él era un religioso y Dios le abrió. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Entonces, cuando nosotros descubrimos que el evangelio es el poder de Dios para que la gente se salve, entonces descubrimos que ese evangelio que Dios ha depositado en tu mente, en tu corazón, sirve para que otras personas crean en lo que tú creíste, porque el evangelio lo que produce es una vida sobrenatural en los demás. Y por eso el apóstol Pablo empezó a hablar, porque recibió la capacidad de hablarle a las personas. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué capacidades te ha dado Dios para que las pongas al servicio de Él? ¿Saben por qué la gente está tan... ¿cómo podría decirlo? ¿Por qué la gente cristiana de hoy vive una vida miserable en el cristianismo? ¿Saben por qué? Dormir. ¿Perdón? Dormir. ¿O dormir? ¿Por qué? ¿Por qué llevará una vida miserable? ¿Por qué estará dormido? ¿Por qué no tiene satisfacción? ¿Por qué no hay esa vida de abundancia? Les voy a decir una cosa. Porque estás demasiado ocupado en ti. ¿Cómo sufro? ¿Cómo padezco? ¿Cómo yo necesito? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Cuando el cristianismo es hacia los demás, no es hacia mí. Y cuando tú haces las cosas hacia los demás, es cuando realmente eres liberado, cuando el poder de Dios es liberado en tu vida, y entonces empiezas a actuar de acuerdo al propósito de Dios, porque el hombre puede ser lo que él quiera cuando hace el propósito de Dios. Y su vida es transformada. Y hay paz y gozo en su corazón. Porque está poniendo las capacidades que Dios le ha dado para servir a los demás. No para servirse a él. Estoy pensando en mí en la noche. No, pues es que yo sufro. Yo padezco. Pobre de mí. Qué triste es una vida así. Cuando Jesucristo vino a dar su vida por nosotros para que tú tengas vida. Dice la palabra que Él vino para que tengas vida y vida En abundancia. abundancia, con gozo, con alegría. Caray. Pero al rechazar lo que Dios me ha dado, al esconder lo que me ha dado, tengo miedo, soy mentiroso, oculto las verdades, cuando realmente soy negligente. Regresamos a Mateo 25, 24, 25, 24. Sí. 25 vamos a leer nuevamente. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Recuerdan a Jonás? Él quiso esconder los talentos. Jonás fue enviado a una ciudad que había sido enemiga de los israelitas. Y Dios lo envió a predicarles. ¿Y qué hizo? No quiso ir. Dios lo mandó aquí al Metro Constitución de 1917 y él se fue al Eje 6. Totalmente contrario. ¿Y qué hizo Dios?
Lo obligó a hacer lo que tenía que hacer. Pero él tuvo que pasar una situación difícil, porque él escondió lo que Dios le había dado. Y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. 26. Y respondió el Señor y le dijo, siervo malvado y negligente. O sea, ¿hay maldad? ¿Sí? Dios dice que no es miedo, sino maldad. ¿Por qué maldad? Porque mentimos. Mentimos y no hacemos la verdad. Y a veces pensamos que mentir es la solución, cuando huir es hacer crecer el problema. Y dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. O sea, tú estabas obligado, mi cuate, y tú y yo estamos obligados a rendir cuentas. Pero estamos obligados para que esos talentos que Dios nos ha dado se reproduzcan en otras personas. Y al venir yo, y ahora que venga Jesús, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hay veces que llevamos años en esta congregación, en otra congregación, y hay personas que nunca traen a nadie a Jesucristo. Eso es una crisis en las personas. ¿Saben por qué la iglesia de antes crecía? Porque la gente iba a las tortillas y les decía, ¿sabes qué? Hay alguien que murió por ti. Iban al mercado a comprar bisteces y le hablaban al carnicero. Y yo tengo una experiencia, cuando nosotros trabajamos un tiempo con Amistad Cristiana, que estábamos en las islas, había una fama de Amistad Cristiana de que la gente hablaba y decía, no te juntes con ellos porque te van a cambiar. Esa congregación no creció por arte de magia. ¡Pum! Ellos se reunían en la casa de los doctores Pardillo. Comentaba Marco Barrientos que era una persona insegura, tenía miedos al salir, miedos a esto, miedo al otro. Y después Dios le dio las capacidades para salir adelante, y él usó esas capacidades para la música, para predicar el evangelio, dejar el miedo y hacerlo bien. Pero esa congregación creció porque la gente empezó a hablarle a los otros. Hubo una necesidad de Dios en sus vidas. ¿Cómo va a crecer? Fíjense, les voy a decir una cosa. Vamos a terminar ya. ¿Sí? Dice aquí, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mi obligación es enseñar. Sí, también tengo que evangelizar y todo. Pero el pastor no se reproduce. Las ovejas se tienen que reproducir. El pastor no se reproduce. Las ovejas paren hijos. Y nosotros somos ovejas de su prado. ¿No te preocupa que no tengas ese deseo de hablarle a la gente? ¿No te preocupa que no tengas a ningún discípulo al que estés enseñando? No te preocupa. O sea, no hablo de la palabra, de que esa persona sí sea transformada a través del evangelio, de lo que Dios te ha dado, lo utilices para su gloria. Vamos a Mateo, vamos a terminar. Bueno, vamos a ver al versículo que sigue. Piensen lo que el juicio sobre esta persona. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Saben que cuando un pastor o alguna persona no está haciendo su trabajo, Dios lo quita de aquí? Lo quita. Quitarle pues el talento y qué?
Parece algo injusto, ¿no? Dáselo al que tiene 10. ¿Pero por qué? Porque ese hombre trabajó. Y el que trabaja tiene derechos, beneficios. Si tú eres un trabajador en tu empresa, no necesitas decir yo soy trabajador. La gente se va a dar cuenta. Y un día Dios te va a exaltar cuando tú lo haces para Él. Y Dios te va a promover, no tú te vas a promover. Hay una película que habla acerca de valientes, creo que se llama la película. ¿Sí? Reto de valientes. Mira, donde este muchacho es un carpintero y un policía, bueno, total, pero no se lo recomienda para trabajar en una empresa. Entonces lo ven que es un hombre trabajador. Llaman a varios y le dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos que tú trabajes, queremos darte una gerencia, voy a decir. Pero te quiero pedir un favor. Voy a recibir 50 cajas. Estoy hablando al aire, ¿no? Pero así va la historia, más o menos. Pero yo quiero que de esas 50 cajas tú me apartes 2 para mí. Dice, ¿cómo? Usted quiere que yo reciba 50 cajas y que anote 48. ¿Sí? ¿Eres de mi equipo o no eres de mi equipo? Ve y piensa. Y entonces se va. ¿No? Regresa al otro día y le dice, ¿sabe qué, señor? Agradezco lo que usted está haciendo, pero yo no puedo hacer lo que usted me está diciendo. Y entonces el patrón lo estaba probando. Y le dijo, eso era. Tú eres el que tienes el trabajo. No necesitamos nosotros promovernos. La integridad, el trabajo, nos recomienda. Y cuando nosotros venimos a Jesús, este muchacho, o persona mayor, o joven, yo no sé, dijo Dios, quítenle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. 29. Porque al que tiene, vean, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Yo he sabido gentes. Una vez me platicó una persona. Dice, llegué a la iglesia, tenía posibilidades, llegué a la iglesia. Y entonces pidieron el diezmo. Y yo no lo quise dar. Dije, no, verdad. Ella me platicó. Dice, y salió, iba en mi carro, y de repente sale un chavo en su bicicleta y lo atropella. Dice, y Dios me hizo sentir, no lo diste, solo te lo voy a quitar. Y le tuvo que pagar más, al chavo lo tuvo que llevar al hospital, etcétera, 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 porque se negó a dar lo que Dios le había dado, porque es de Dios. Pero a veces pensamos que no es de Él, es de nosotros. Y aquí este chavo, te lo voy a quitar. Y al siervo inútil dijo, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de la salvación también. ¿Qué pasa cuando nosotros no ponemos en práctica lo que Dios dice? Pues puede ser que no hemos creído. Porque cuando tú crees, lo que quieres es hablar. Cuando tú crees, lo que quieres es tomar cursos. Lo que tú quieres es, sí, conocer más a Dios. Eso es lo que tú quieres. Porque el anhelo del Espíritu Santo no es más carne, no es más pozole, no es más tamales, es la presencia de Dios en mi vida. Y yo te pido que reflexiones en esto. Porque si tú no estás dando fruto, puede pasar esto. Siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué hizo? No hizo nada. Fue negligente. No puso sus capacidades. Nada. Dijo nada. Entonces nosotros tenemos un
puede Dios exaltarnos y decir, bueno, qué bueno que te esforzaste, te di 5 talentos, pues me entregaste 5, está bien. Pero el que es verdadero produce fruto, da dividendos a Dios. ¿No sé? Y hoy en el cristianismo hay mucha gente que está engañada, que piensa que es cristiano, pero no lo es. ¿Cuál es la evidencia de que soy cristiano? El fruto, pero el fruto de mi vida. O sea, cambio, soy diferente. Así como el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, después ¿qué hizo? La defendió con su vida y murió por la iglesia. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Miedoso, ahí sí era miedoso, y después murió por Jesucristo y dijo, yo no merezco morir crucificado como Jesucristo. A mí, crucifíquenme boca abajo. La palabra habla. Si tú tienes oídos sordos, está bien. Pero si tus oídos están preparados para oír lo que Dios tiene para tu vida, Jesús dijo, el que tiene oídos, oiga. Tenemos que poner en práctica y tenemos que poner las capacidades que Dios nos ha dado al servicio de Dios. ¿Sabes albañilería? ¿Sabes predicar? ¿Sabes cocinar? Lo que sea, Dios lo puede usar para su gloria. ¿Recuerdan a Dorcas? ¿Saben quién era Dorcas? No era la que se ahorca, no. Dorcas era un nombre de una mujer, vamos. ¿Qué hacía? Vestidos. ¿Y cómo la recordaba la gente? ¿Perdón? Ayudaba a las viudas. ¿Cómo? Pues agarraba su máquina, ¿sí? Singer. Veía quién tenía necesidad. Ahora, si no puedes hacer nada porque tienes una enfermedad. Mi suegra tenía 2 enfermedades terminales. Cuando ya no se pudo mover, le dijo a Mari Carmen, ve a la congregación. Ella servía, todavía estando enferma, servía en la amistad cristiana, era maestra de niños. Pero cuando ya no pudo, le dijo, ve, pídeles la lista de oración para yo poder servir en eso. No hay limitaciones cuando quieres hacer las cosas por Dios. ¿Qué se necesita? No ser negligente. Se necesita ser diligente. Pronto. Ya, Señor, sí. ¿Cuántos talentos tienes? ¿Los estás poniendo al servicio de Dios? Y te voy a decir algo, si lo pones al servicio de Dios, no te quejes. Y no te quejes si otros no lo hacen. Dios te lo dio a ti para que tú lo hagas. Pero sí exhórtalos, sí anímalos a que lo hagan. Eso es importante, porque servimos a un Dios vivo. Yo estoy agradecido, tú estás agradecido, y por agradecimiento, ¿sabes qué, Señor? Estoy agradecido, enséñame qué es lo que tengo que hacer. Yo sé hacer esto y hacer esto. ¿Qué puedo hacer en una congregación? Oye, pues puedo poner un tornillo ahí que yo vi que se está cayendo. No, sé hacerlo. Sé poner un foco, poner una X, lo que sea, yo lo sé hacer. Pero hay muchos cristianos que entre menos hagan, sienten que son muy espirituales. El trabajo también es espiritual. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. Entonces, si no has trabajado, no tienes derecho a comer. Pero de buena sí, Dios. Entonces, bueno, pongamos nuestros talentos al servicio de Dios, nuestras capacidades, nuestros dones. Yo he sabido de muchas personas que dicen, yo quiero ser misionero, y sí, pero después viene el mundo y los come. Yo creo que si nosotros ponemos nuestra vida a Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas.
y darnos cosas que ni siquiera te imaginas. Hablo en cuestiones espirituales. Y qué importante dice que el hombre sabio es que pescador. Bueno, en Santiago lo dice de diferente manera, que el que gana almas es sabio. Le hablaba a una muchacha antier, fui a la tintorería. ¿Quién te puede impedir a que le hables? Digo, ¿conoces a Jesús? No, pues Cristo murió por ti. ¿No te gustaría saber cuál es tu destino? Dice, no quiero saber. Pero de todos modos dije, pues tengo que decir, porque quiero rescatarte de las garras del infierno. Porque si tú mueres, solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Pero Cristo ya pagó. Ya llegaron otras personas, como siempre, el diablo. Pero ya le di el primer estoque. Mañana que vaya por mi chamarra, le doy la segunda parte. Sí, pues, pero tenemos que hacerlo. El cristiano es loro o es verde, donde quiera. Oscar, ¿me ayudas? 21:15. Es que hoy se tardó demasiado. El día 21 están invitados, van a hacer comida para que nosotros vayamos. Háganse un espacio, busquen a Dios. No vayan por la comida, por favor, vayan porque aman a Jesús, pero de todos modos van a dar de comer. Pero vayamos por el compañerismo, es la congregación de pueblo. Vayamos a conocer a los hermanos de allá. ¿Qué te cuesta? Terminando de aquí, nos vamos para allá. Pero si necesitamos, si hoy te puedes anotar con Goyo, no el domingo, hoy, para que vayamos viendo, porque tenemos la camioneta donde caben 16 gentes. Pero necesitamos que esa camioneta se llene, porque después se anotan ya cuando está lleno. Y una vez aprovecha ahorita el viaje. Sí. ¿Perdón? Vamos a ponernos de pie y vamos a utilizar nuestro talento. No busco una herencia ni cruzar el Jordán.